Para muchas personas, la adversidad pudiera ser difícil de superar. Pero ¿sabe usted que son los momentos de prosperidad los que son más difíciles de manejar? Realmente cuando estamos teniendo éxito, cuando nos está yendo bien en nuestros negocios, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. No cuando las cosas estén mal, porque esas muchas veces nos acercan a Dios en oración. Es cuando queremos ir más a la iglesia, hablar más con otros hermanos, pedir oración. Cuando todo está mal, pero cuando todo está bien, bueno, parece que todo me está saliendo bien. O sea, todo se debe a mí, ¿verdad? Y nos olvidamos que realmente es Dios el que ha provisto cada una de estas cosas. Y tendemos a alejarnos de Él. Comentarista F.B. Meyer dijo, podemos esperar tentaciones en los días de prosperidad, antes que en los días de privación y trabajo duro. No es en las heladas laderas de los Alpes, sino en las soleadas llanuras de la montaña. No es cuando la juventud está ascendiendo arduamente a la empinada escalera de la fama, sino cuando ha llegado el bienestar de los años maduros. No cuando los hombres arrugan la frente por el trabajo arduo, sino cuando sonríen exquisitamente ante el halago de los demás. Es allí donde el tentador acecha, es allí donde tenemos que prestar mayor atención y tener mucho más cuidado. Tenemos que tener cuidado en los momentos de victoria, en los momentos de éxito, porque es ahí donde podemos ser negligentes. ¿Se acuerda usted de David? Todo le iba bien a David, que lo hizo ser una persona complaciente. La adversidad es a veces difícil de soportar, pero no tanto como la prosperidad. Así es que prepárese para el éxito, prepárese para la prosperidad, pero hágalo poniendo a Dios en primer lugar en su vida, porque es Él el que trae el éxito, no su fuerza, no el sentido común, no el que diga que usted es la persona más importante del planeta y que el universo está a sus órdenes. Cuando usted reconoce y se humilla que usted es nada y que en Cristo usted es todo. Fue José tan buen trabajador que fue ascendido de puesto pronto. Potifar vio que José estaba siendo bendecido. Dice aquí el versículo, Potifar notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Así es que lo puso a cargo de todo lo que tenía. Moisés, el escritor del libro de Génesis, termina esta breve narrativa en el versículo 6 diciendo algo interesante. José era muy joven, muy apuesto y bien fornido. ¿Qué mejor descripción quiere usted? Creo que el otro de quien describe la Biblia algo parecido fue de Absalón, el hijo de David. Pero aquí dice que él era muy bien parecido y muy bien físicamente compuesto. Tenemos aquí a José, un hombre que no solamente tiene fama, podemos decir que tiene dinero porque es administrador, sino que también tiene una posición, tiene sus propias habitaciones, tiene un patrón que confía todo en él. Tenemos a un hombre que atrae los ojos de otras mujeres. Y esta transición es perfecta para mostrar la siguiente tentación que enfrentó José, que fue la tentación sensual. ¿Sí? Mientras que el señor Potifar estaba despreocupado encargando en las manos de José con toda su confianza, todos sus bienes, todas sus posesiones, todo lo que tenía que ver con el manejo de la casa, la señora Potifar estaba muy ocupada echándole el ojo a José. Cada vez que pasaba se le iba la mirada. Ella no respetó la regla de los 3 segundos que le enseñé la vez pasada, para nada. Era una versión muy interesante, ¿verdad? Realmente ella había puesto los ojos, dice el versículo 7, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Todo comienza con una mirada, ¿cierto? Eva fue seducida por la serpiente, tentada por Satanás, simplemente porque le dijo, ¿ya viste ese fruto tan apetitoso y deseable? No, a ver, oye, sí, ¿verdad? O sea, todo comienza con una mirada. Y tal como en el caso de David, que con una mirada pecó con su pensamiento, luego con sus palabras y después con sus acciones. La tentación de todos nosotros ante la codicia puede caer en el mismo rango. Tenemos que ser cuidadosos. La señora Potifar fue directa, le dijo las cosas como eran. Comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo, ven y acuéstate conmigo. No es que tuviera miedo porque estaba oscuro en la noche y no estaba su marido. Realmente le ordenó que tuviera relaciones sexuales con él.
Los egiptólogos dicen que de todas las mujeres de la antigüedad, las mujeres egipcias eran las más liberales. Y aquí está una prueba de esto. Inmediatamente, pero muy respetuosamente, José rehusó el ofrecimiento de la señora Potifar. Dice el versículo 8, pero José se negó. José dijo, no, gracias. Si usted piensa que José era uno de esos gigantes espirituales, esos hombres de temple de acero, esos que realmente no cualquier cosa lo mueven, está usted equivocado. José era un hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, un ser humano con tentaciones como las suyas y las mías. No era un hombre sobrenatural, era simplemente un hombre que había puesto en primer lugar la palabra del Señor y honrar a Dios como su prioridad. Era simplemente la gran diferencia. Pero él era un hombre, él podía ser tentado. Era un hombre joven, fuerte, bien construido, bien parecido, soltero. David, cuando menos con sus 50 años, tenía, no, acuérdense, 20 mujeres y quién sabe cuántas concubinas. O sea, ahí como que de plano, David, la regaste, ¿no? Pero en el caso de José, es soltero. ¿Qué dicen por ahí, no? Bueno, es soltero, él hace lo que quiera hacer. No, también los solteros tienen responsabilidades delante de Dios. Y todavía mucho más importantes. ¿Por qué? Porque realmente deben cultivar esa pureza moral delante del Señor. Jóvenes, vale la pena esperar el momento adecuado. Vale la pena esperar el tiempo adecuado de Dios para poder entregar su vida a la persona que Dios ha dispuesto. Dios tiene a alguien preparado para usted, me pregunta un joven. Realmente yo lo que pienso es que Dios está preparándote a ti para esa persona que ya está por ahí en algún lugar. 43 años, hermanos, viví en mi soltería hasta que Dios trajo a mi vida a la persona que puedo decirles, si yo hubiera escogido anteriormente, hubiera cometido el peor de los errores de mi vida, porque realmente valió la pena la espera. Es el complemento perfecto que Dios me tenía. Y puedo seguir y seguir diciéndole situaciones que cada día compruebo, muchachos, de que realmente vale la pena esperar en Dios. No se va a equivocar. Si no, el 51% de los matrimonios cristianos termina en divorcio. ¿Por qué? Es que fue la voluntad del Señor. No, fue tu decisión antes de tiempo, a tu manera y según tus propios egoísmos. Porque aún si te hubieras decidido quedarte con la mujer con la que estabas o con el hombre con que estabas y hubieras confiado en que Dios puede transformar tu matrimonio, las cosas fueran distintas. Pero como no queremos esperar el tiempo de Dios, queremos ayudar a Dios. Si usted piensa entonces que este hombre era un gigante espiritual, no. Él trató de convencer a la señora Potifar. Hizo uso de la razón, apeló a la razón y también apeló a la conciencia de ella. Si es que le quedaba algo a la pobre mujer. Fíjense muy bien cómo la trata. Dice, primero apelando a la razón, José se basó en su propia integridad profesional, en su lealtad con su amo, con su dueño. Le dice a esta mujer, mire, ama, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque usted es su esposa. Estaba apelando a su integridad. Estaba apelando a la razón. Esto es de niños para entenderse. Usted es casada, yo soy soltero. Él es mi jefe, usted es la esposa de mi jefe. No checa una con otra. Ay, Josecito, pero es que mira, estoy tan sola, me tiene tan abandonada. ¿Cuántas veces nos escuchan esas voces influenciadas por Satanás que dicen, es que él no me valora? Es que él no me quiere, o es que él nunca está, siempre está trabajando. Mentira, mentira, mentira. Oculto detrás de esas palabras hay una lujuria que no ha podido ser reprimida. Hay un deseo insano inyectado por el mismo infierno. Lo que uno tiene que hacer es abandonarse a los brazos de Dios para poder permitir que Él sea el único que me llene completamente, porque así lo ha prometido. Cuando Dios es todo lo que te queda, es todo lo que necesitas, hermano. No necesitas a nadie más ni a nada más, porque Dios es suficiente. Entonces apeló a la razón, pero ella no quiso escuchar. Después apeló a la conciencia, apeló a su integridad moral y le dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Se dan cuenta? Dios estaba presente en su conversación. ¿Cuántas veces cuando usted es tentado sensualmente, usted trae a colación la palabra Dios a sus labios?
con esa mujer, esa persona que trabaja con usted allí en la oficina, que tantas veces ha llegado y le dice, oye, ¿cuándo me invitas a tomar una copa? ¿Cuándo me invitas a cenar? ¿Cuándo me invitas a comer? ¿Cuántas veces usted le dice, en lugar de quitarse el anillo y esconderlo, le dice, lo siento, usted es una compañera de trabajo, yo soy casado, soy cristiano y respeto a Cristo? ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? No, al contrario, no, es que mira, ahorita no tengo tiempo. No, es que mira, en otra ocasión será. No, y le damos largas. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera estamos tratando de abrigar esa situación, ese deseo. Y como nuestros deseos internos son los que incitan la tentación, tarde que temprano, este pato se va al horno. Porque realmente no somos tan fuertes como pensamos para resistir la tentación. La única respuesta lógica ante situaciones como esta es huir. Leí una calcomanía en un parachoques de un auto que decía, huye de la tentación, pero hazlo lento para poder que te alcance. Y yo creo que esa es la filosofía de muchos creyentes hoy en día. ¿Cómo pudo resistir él? Dicho sea de paso, una antigua leyenda dice que cuando José empezó a hablar acerca de Dios con esta mujer, con la señora Potifar, y le dijo, no puedo hacerle esa cosa a Dios, dice que se quitó las faldas y había un ídolo de un dios egipcio ahí cerca en la recámara, y arroja las faldas y cubre a ese ídolo egipcio y dice, ahora sí, José, ya Dios no nos ve. Y él le responde, tu Dios no nos verá, pero mi Dios todo lo ve. Amén. Nuestro Dios todo lo ve, ¿cierto? ¿Cómo fue que pudo resistir? Porque su Dios veía. Para José, su Dios era más real que cualquier cosa en la tierra. No era un fetiche que se pone en la cartera. No era un crucifijo que se pone al cuello, ni está colgado en la recámara de su casa. Dios era real. Estaba vivo y activo en su vida todos los días, no importa cuáles hayan sido sus circunstancias. Estaba en las habitaciones privadas, ahí junto a la mujer de su amo. Estaba ahí con él en ese momento de la tentación. José no estaba casado. Él podía haber tomado eso como excusa. Es lo más natural ceder, pero no lo hizo, jovencita, no lo hizo, porque su Dios todo lo ve. Hay muchas situaciones que es importante recalcar en la vida de José, pero resumo estas. Miren, José enfrentaba un verdadero dilema. El mismo lugar donde vivía era donde se le estaba ofreciendo la tentación, la casa de Potifar. La tentación era la esposa de Potifar. En segundo lugar, las insinuaciones de esta señora eran recurrentes. Si usted lee por ahí el versículo 10, dice, día tras día, ella seguía presionando a José. O sea, día tras día tras día. A veces pensamos que cuando resistimos la tentación, una vez, y decimos, wow, triunfé, ya, la tentación, la vencí. ¿Usted cree que se va a cansar Satanás? Va a llegar y va a llegar con el doble o triple efecto que la primera vez. Una tentación que para usted fue difícil de vencer no significa que la siguiente vez que se presente usted va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Porque se va a volver a presentar una y otra vez y cada vez con más fuerza. Porque el interés de Satanás al tentarle a usted es hacerlo caer. El interés de Dios al probarle a usted es hacerlo más fuerte. Pero usted es el que toma la decisión de caer o de huir de la tentación. De nadie más es esa decisión más que suya. La mujer perseguía a José cuando estaba solo, sin temor a ser descubierto por alguien. Escogía los momentos cuando no estaba nadie, entonces llamaba a José y le decía, ven acá. Había un deseo interno, una carnada externa, la combinación perfecta para caer en la tentación. El pecado, hermanos, no es morder. El pecado no es ver la tentación o el cebo. El pecado es morder ese cebo, caer en la tentación. A José el cebo le era presentado día tras día y José decía, no gracias, no, con todo respeto, no, de verdad, no. Leemos en el versículo 11, cierto día José entró para hacer su trabajo y no había ahí nadie más. Pudo ser que la señora Potifar le dio el día libre a todos los demás empleados, a todos los esclavos. Ella quería estar a sola con él porque estaba tramando algo. Si la tentación viene y nosotros le hacemos frente, la tentación vendrá con más fuerza. Y aquí la señora Potifar estaba personificando una tentación verdaderamente fuerte. Sin duda su propia lujuria personal estaba trabajando horas extras, tratando de erosionar la vida de José. La prueba final llegó cuando él se encontró a solas con ella
versículo 12. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó en su manto en sus manos, en los mantos de ella, y salió corriendo de la casa. Ella se aferró a la ropa de José y José se la quitó y salió corriendo de ese lugar, hermanos. A José no le importó perder una muda de ropa, todo por no perder su integridad. Si usted piensa que este tipo de situaciones no trajeron consecuencias en la vida de José, está muy equivocado. José cuando salió corriendo del cuarto de la señora Potifar, con solamente quizá su ropa de dentro, de fuera de la túnica, no salió a la puerta de la casa y los ángeles del cielo cantaron aleluya, aleluya, porque él venció la tentación. Lo que se escucharon fueron los gritos de una mujer adolorida, dañada, enojada, molesta, porque había sido despreciada. William Congreve dijo en una ocasión: el cielo no conoce la furia como el amor convertido en odio, ni el infierno furor de una mujer que ha sido rechazada. Así se sintió la señora Potifar. Por eso, con sus manos puestas en ese manto, comenzó a gritar a todos los que pudieran escucharla: violación, violación, este esclavo que trajo mi marido, el hebreo, me intentó violar. Pero él resistió la tentación. Pero estaba siendo malinterpretado. Pero fue fiel al Señor. Pero lo estaban acusando de algo que no cometió. ¿Se da cuenta? La injusticia por hacer lo que es correcto. Estamos en un mundo donde pasamos injusticias simplemente por hacer lo correcto. Lamentablemente muchos tienen la tentación de ceder para no pasar injusticias o evitar las injusticias, sacrificando su propia integridad moral y espiritual. Pero es tiempo que el creyente, el cristiano, se ponga firme de pie por lo que es verdadero, que no luche con espada, que luche con el Espíritu Santo y la oración ante las circunstancias que vemos en un país como el nuestro. Debemos ponernos de pie y hacer frente a las situaciones. Si nos prohíben orar, ¿quién dijo que orar únicamente es con los ojos cerrados? Yo oraré con los ojos abiertos. Si nos prohíben de alguna otra manera cantar alabanzas, ¿quién dijo que solamente con mis labios se canta? El corazón también canta. Nadie puede prohibir que yo ame y pregone y proclame el nombre de Cristo, porque nadie puede influenciar eso en mi vida a menos que yo lo deje. A menos que yo deje a esa persona. Ni gobierno, ni institución, ni leyes, ni ningún movimiento puede acallar la voz del cristiano cuando el cristiano es genuino, cuando el cristiano es verdadero, cuando el cristiano es mediocre, cuando el cristiano es de apariencias. Entonces sí, se callará y seguirá la corriente como todos los demás borregos. Pero la oveja que Dios ha rescatado la pone en un lugar privilegiado, porque esa oveja es obediente a su pastor y el pastor cuida de sus ovejas. José hizo lo correcto y pensó: ¿dónde está Dios? ¿Qué ocurrió con él cuando llegó la esposa de Potifar? Llegó la esposa, el esposo de la señora Potifar, y esta mujer le dio el mismo argumento que le había dado a los esclavos y le dijo: ese esclavo, el hebreo que tú trajiste, intentó violarme y aquí está la prueba de lo que te digo. ¿Y qué fue lo que hizo el señor Potifar? Dice aquí el versículo 20, dice: entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, y José quedó ahí. ¿Pudiéramos pensar que Dios se olvidó de José? No. ¿Quién era Potifar? Era el jefe de la guardia personal, era el jefe de los matones del rey. Un solo movimiento del falso y la persona perdía su cabeza, pero no José. Porque había algo en José que le hacía al señor Potifar creerle más a José que a la propia esposa que tenía. A lo mejor la conocía demasiado bien. Así es que únicamente hizo algo interesante. Lo puso en la cárcel personal. ¿Y qué dice el versículo 21? Interesante. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel.
El Señor no está lejos cuando usted y yo hacemos lo que es correcto delante de sus ojos, aunque las circunstancias a nuestro alrededor pareciera que realmente nos están castigando. Paciencia, que el Señor impondrá justicia a su debido tiempo. Usted conoce el resto de la historia y si no, le invito a que siga leyendo los versículos siguientes al 39. ¿Por qué? Porque Dios ahí mismo en la cárcel le hizo justicia. Fue uno de los mejores presos, fue el encargado incluso de las cárceles, hasta que de alguna manera, en forma circunstancial, llegó a ser la persona más importante de todo el reino de Egipto después de Faraón. Salvó a su familia, salvó a esa nación. Esa nación fue de bendición a otras naciones, simplemente porque José fue fiel a Dios con todo su corazón. Jehová lo prosperaba. ¿Qué podemos obtener de esto? ¿Cómo podemos nosotros responder ante la tentación? Imitando a José. Primero que nada, cada vez que venga la tentación, huyendo. Pero va a haber consecuencias. Espere consecuencias. Pero tomemos la misma actitud que tomó este hombre. Número 1, no permita que sus circunstancias le debiliten. No permita que las circunstancias alrededor le debiliten. Varios aspectos de la vida de José pudieron haber neutralizado sus esfuerzos para resistir la tentación. No solamente al éxito, no solamente a las circunstancias, pero también a la lujuria de otras personas. Sin embargo, él prefirió ser fiel. Cuando hablamos de David, el rey, David sucumbió ante la tentación, no pudo soportarlo, porque su corazón había dado muestras de que la palabra del Señor se había apartado temporalmente de ella. Pero José no permitió que su mirada se clavara lo suficiente para desviar del santo Dios en quien él confiaba, su mirada. Si usted planea resistir la tentación, no debe dejar que la situación le debilite. Siga en pie. Su carne invariablemente le va a decir que ceda, pero no le crea. Pero el que crea que está firme, hermano, cuidado, mire que no caiga. En segundo lugar, no se deje engañar por la persuasión. No se deje engañar por la persuasión. La señora Potifar era persistente, de verdad persistente, una y otra vez, día y día estaba detrás de él, tratando de hacerle caer, diciéndole las voces que muchas veces escuchamos: ay, me tiene tan abandonada, mira, aunque sea una sola vez, y ya. Pero él no creyó. El mejor regalo que usted le puede dar a su cónyuge es su pureza sexual. Que una única vez, que una sola mirada sea únicamente para su esposa o su esposo. Que el contacto sexual que pueda tener sea para su esposa o su esposo. Y eso involucra a los jóvenes. Saber que el verdadero amor espera, es una realidad. Si usted está saliendo en este momento con alguien con la cual usted no sabe que se va a casar, tenga cuidado de hasta dónde llega. Porque puede ser que usted esté saliendo con la mujer de su prójimo y deseando la mujer de su prójimo, que según los mandamientos de la ley de Dios es pecado. Así que tenga cuidado. Y también póngase a pensar que si usted no se casa con esa mujer o ese hombre, a lo mejor hay otra persona que sí se va a casar con usted. Y alguien en este momento está haciendo cosas que no debe con sus manos. Así es que tengamos cuidado. Tratemos a todas las señoritas como nuestras hermanas en Cristo. Tratemos a todos los jovencitos como nuestros hermanos en Cristo. Jóvenes, no nos equivoquemos. Vale la pena esperar. Sea amable, pero no con sus emociones. Sea amable, pero no con sus emociones. No resista el más mínimo impulso a la tentación, porque si no, se va a abrir una brecha suficientemente ancha para desbordar hasta un océano. Es el primer cucharazo de ese pastel. Es la primera copa de esa bebida. Es la primera situación, es la primera ocasión la que realmente importa, porque todo lo demás viene con más facilidad. Ninguna tentación puede dominarla a menos que usted le dé cabida en su vida, hermanos. El diablo solamente ofrece como en charola de plata todas las tentaciones, pero es usted el que extiende la mano, nadie más. Observe cuán fuerte fue José con sus emociones. Él no quiso, él se negó, él dijo no, gracias. Y corrió de ese lugar. No resista la tentación quedándose en ese sitio. No se atreva a resistir la tentación quedándose en ese lugar. A veces decimos: Señor, ayúdame para no ser tentado, pero no me muevo del sitio. Huye. Aléjate de ese lugar.
si sabes que en ese lugar la tentación está presente. Tal como en la casa de los Azuetas, que no hay postres, a menos que tengamos invitados. No, está bien, lo hace por mi bien, claro que sí. Tenemos que quitar todo lo que estorbe para que nosotros caigamos en cualquier tentación. Es nuestra decisión, es nuestra responsabilidad y de nadie más. Y de nadie más. No piensen mal de mi esposa, ella lo hace por mi bien. Ella me quiere ver unos 40 años más con menos con vida y con este vigor que tengo hasta ahorita. Así es que yo le creo. Número 4, no se confunda por los resultados inmediatos. No se confunda por los resultados inmediatos. Al pobre de José, las cosas le salieron muy mal aparentemente. La señora Potifar se vengó de él, lo calumnió, lo injurió, el marido lo metió a la cárcel y a lo mejor pensaba que ya su vida se había acabado. Pero realmente Dios estaba en control de toda su situación. ¿Se da cuenta cómo las historias de David y de José son dos historias que aparentemente no tienen relación, pero están muy relacionadas entre sí? Porque los dos hombres se enfrentaron a una misma tentación sensual o sexual. Sin embargo, uno de ellos cayó. Dos hombres consagrados a Dios, dos tentaciones, dos reacciones, dos resultados muy diferentes, dos lados de una misma moneda. David cultivó un estilo de vida de sensualidad, tergiversando el pacto de Dios para el matrimonio, como medio para dar rienda suelta a su propia lujuria personal, teniendo multitud de mujeres cuando Dios lo había prohibido desde el principio. Para Dios el matrimonio es una sola mujer con un solo varón para el resto de sus vidas, y no mujeres y concubinas como tuvo David. No debería sorprendernos que la tentación sexual encontrara en el ya cincuentón una grieta débil en su fe. Israel sufrió por muchas generaciones las consecuencias de su trágica decisión. Su familia sufrió las consecuencias de esa trágica decisión. Fue difícil el resto de la vida de esta familia de David. José, por otro lado, cultivó un estilo de vida de pureza. Entonces no nos sorprende que el día de la tentación sexual, su temor a Dios y disciplina lograron que él se fortaleciera y que pudiera decirle no a la tentación sin ningún resquemor y huir en sentido contrario a ella. Es cierto, él sufrió el castigo injusto, pero fue temporal, porque luego el Señor lo levantó hasta lo más alto que puede levantar uno de sus hijos. A su debido tiempo, Dios restauró a José en un lugar prominente. Recuerde, todo comienza con una sola mirada. Y si miramos demasiado tiempo el objeto de ese deseo, esto nos va a llenar de malos pensamientos. Y si abrigamos malos pensamientos, luego comenzamos a decir brutalidades, cosas que no son coherentes con la palabra del Señor. Y si las decimos lo suficiente, comenzamos a actuar en esa medida. Dice el Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ve la escena progresiva de este Salmo, que anduvo, ¿verdad? Que estuvo parado y luego que se sienta. Ese es el ciclo del pecado. Llega el momento en que a veces vamos caminando, pero de repente nos paramos y luego después nos sentamos y de ahí no nos movemos. Es bien difícil que usted sea tentado si usted se encuentra huyendo de la tentación. Es bien difícil que usted tenga tiempo para pensar en caer cuando usted está corriendo en esas circunstancias. Por lo tanto, huya de la tentación. Se lo pido de todo corazón. Este es el momento perfecto para hacer una decisión. Ahora mismo, hermano, no después, no mañana, no la semana que entra. Después de terminar este mensaje, de escuchar esta historia tan importante de la vida de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que demostró eso en su propia vida. Y después de hablar con ustedes en este momento, yo sé que Dios le ha guiado a ustedes en este día a este lugar. No solamente porque viene a ver el partido de la final de la Copa Mundial, pero ha venido aquí a escuchar cómo puede ser el final de su propia historia si usted no aprende a decidir con sabiduría en cada circunstancia de su vida si ser fiel a la palabra de Dios o ser infiel a la palabra de Dios. Ahora es el momento de poder limpiar el camino de su vida, limpiar su propio corazón. Este es el momento, hermanos, de hacerlo. Este es el momento. Y si usted no puede cambiar el pasado,
no se preocupe por eso. Hoy puede empezar a construir un futuro. El pasado, cuando usted le pide perdón al Señor, Él le promete que Él se olvida de él. Y yo a veces me pregunto si realmente sucede así. No porque cuestione a Dios, sino porque realmente me imagino que en lugar de olvidarse de nuestro pasado, lo que Dios hace es no volver a acordarse de Él. Evitar recordar nuestro pasado. ¿No es eso lo que debemos hacer nosotros cuando perdonamos a alguien? Es que tú perdonas pero no olvidas. Entonces, perdonar y no olvidar no es perdón. No. Dios nos ha dado memoria para que nos acordemos nosotros qué tan grave ha sido nuestro pecado y qué tanto Dios nos ha perdonado. Pero Dios no hace ojos ciegos a nuestro pecado. Él simple y sencillamente por su gracia lo cubre con la sangre de Jesucristo y lo perdona y no lo vuelve a recordar más. Nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando alguien nos ofende, perdonar a esa persona no significa olvidar lo que nos hizo, pero sí evitar volver a recordar lo que nos ha hecho. Y amarle como Dios nos ha amado, con gracia, con misericordia. No porque se lo merezca, entonces dejaría de ser gracia, sino precisamente porque no se lo merece. Poder hacerlo como Dios nos amó a nosotros. Así es que no nos engañemos, hermanos. Lo que viene de Dios no es pecado. Dios no nos tienta, dice Santiago, capítulo 1, versículo 16. Dios no nos tienta con el mal, ni el mal puede tentar a Dios, porque Dios es incapaz de hacer lo malo. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, dice la palabra de Dios. Lo que Santiago está queriendo decir aquí, que como hijos de Dios recibimos de forma abundante y continua la bendición más valiosa, grata y bondadosa que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Entonces, si Dios nos da todo lo que hemos soñado, ¿para qué nosotros queremos necesitar o querer o desear algo más? Cuando todo lo tenemos en Cristo. Por lo tanto, hermanos, reconozcamos nuestra situación en este momento. Yo quiero invitarles a orar en este instante y quiero hacer una oración en particular por algunos de ustedes que quizá no hayan hecho una decisión de reconocer a Jesús como el Salvador de su alma, el Señor de sus vidas. ¿Qué implica que usted declare eso? Es que, pastor, yo ya he creído siempre en Jesús. Yo siempre he confiado en Jesús. No, yo estoy hablando de poner su confianza en Él, de poder hacer que Él sea no solamente el Salvador de su vida, creyendo en Él, en lo que hizo en la cruz del Calvario, sino también empezar a confiar en que Él tomará el control de su vida. Él va a llenarle con su Espíritu Santo y le va a ayudar en su caminar espiritual y evitará que usted caiga. A veces nos ponemos a pensar si Cristo, siendo ser humano, fue capaz de pecar o no. Y hay obviamente muchas versiones con respecto a eso, pero déjenme decirles una cosa. Jesús fue 100% Dios. Y como leímos en Santiago hace un instante, incapaz de hacer lo malo o que lo malo lo dañe. Pero también fue 100% hombre. Incapaz, de verdad, de hacer lo malo, no necesariamente. Como 100% hombre, asumió todos los atributos de ser un ser humano. Dice Hebreos claramente que Él fue tentado en todo, pero sin cometer pecado. Tuvo una decisión personal para no caer en la tentación. Y si nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo magistral de esto, nosotros podemos confiar que Él nos va a ayudar a poder resistir la tentación. Piense en la naturaleza divina de Cristo siendo Dios y en su naturaleza humana. Imagínese un alambre delgado que se puede torcer. Es maleable, es como diríamos pecable, es decir, que se puede malear. Pero hay una barra de hierro dura, fuerte, que no se puede torcer. Eso representa y simboliza la deidad de Jesús. Tome ese alambre, sóldelo muy bien a esa barra de metal inflexible y usted obtiene ahí a una persona que a lo mejor en su humanidad podía haber cometido pecado, no hacerlo, porque en su divinidad Él estaba bastante bien resguardado. Hermanos, Cristo es el mejor ejemplo para nosotros
de nuestro propio caminar. La Biblia nos dice claramente que Él experimentó toda clase de tentaciones. La gran diferencia de todos los seres humanos es que Él no cayó en pecado. Fue impecable en ese sentido. Ese es el Dios en el que creemos.